Hay una idea en el material que hemos analizado que me ha dado que pensar toda la semana. Compara el fondo de emergencia con el sistema inmunológico del cuerpo. Es algo que no se ve, que no se puede presumir en redes sociales, no te va a dar likes, pero es literalmente lo que nos salva la vida cuando llega una infección, una crisis de verdad. Es que es la analogía perfecta. Y creo que nunca había pensado en ello de esa manera, porque choca de frente con toda la cultura financiera que nos bombardea constantemente, que está centrada en lo vistoso, en el glamour, la acción que se dispara, la criptomoneda que explota. El coche nuevo. El coche nuevo. El fondo de emergencia es el antihéroe de esa historia. Es silencioso, aburrido si quieres, invisible, pero es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Sin él, la primera sacudida puede derribar el edificio entero, totalmente. Y por eso queríamos dedicarle este análisis en profundidad. Porque no se trata solo de responder a la pregunta de ¿cuánto dinero tengo que ahorrar? Eso es solo el principio. Eso es la superficie. La verdadera cuestión, la que exploran los documentos, es porque esta herramienta aparentemente simple es una de las inversiones más potentes que podemos hacer en nuestro propio bienestar y, sobre todo, en nuestra salud mental. Ahí está la clave. El cambio de perspectiva es fundamental. Se trata de dejar de ver el ahorro como una privación, como el dinero que no me gasto en algo divertido, y empezar a entenderlo como una compra directa. ¿Qué estamos comprando exactamente? Estamos comprando algo muy real. Tranquilidad. Libertad. La capacidad de tomar decisiones sin tener una pistola en la sien. Y para desgranar bien esta idea, vamos a seguir un camino lógico. Vale. Primero vamos a definir qué es exactamente un fondo de emergencia y, casi más importante, qué no es. Después nos meteremos de lleno en cómo calcular la cantidad adecuada, yendo mucho más allá de la típica regla de los 3 a 6 meses. Que, seamos sinceras, a menudo se queda corta o no se adapta a la vida real de la gente. Exacto. Veremos un modelo mucho más personalizado. Luego exploraremos algo fascinante, la psicología de dónde guardar ese dinero para no caer en la tentación, la lucha contra una misma. Y remataremos conectando todo esto con una idea que me parece potentísima, cómo este colchón financiero es, en el fondo, una inversión directa en dignidad personal. Pues me parece un plan perfecto. Empecemos por el principio, porque, aunque parezca obvio, hay muchos malentendidos. Más allá de dinero guardado, ¿qué es realmente un fondo de emergencia? Punta para empezar. Me gustó mucho otra metáfora que aparecía. Es el backstage de la obra de teatro de nuestra vida. Es todo lo que el público no ve, pero que permite que si un foco se funde o un actor se pone enfermo, la función pueda continuar. Es que sin ese backstage no hay función. La definición precisa es la de una reserva de dinero líquido, seguro y de acceso inmediato, cuyo único propósito es cubrir imprevistos graves que amenazan nuestra estabilidad. Único propósito. Subrayo eso. Es que el énfasis en único propósito es lo que lo cambia todo. Claro. Y aquí es donde la mayoría de la gente patina. Porque nuestro cerebro es experto en disfrazar deseos de emergencias. Esta oferta de viaje es una emergencia, no se volverá a repetir. ¿Cómo se traza la línea entre una emergencia real y un gasto que simplemente no habíamos planeado? Esa es la disciplina fundamental. Las emergencias de verdad son pocas y muy claras. Hablamos de una pérdida de empleo, La más obvia. de una enfermedad o un accidente que te impida trabajar o te genere gastos médicos inesperados, de una avería grave del coche, si lo necesitas sí o sí para generar ingresos. O sea, no un arañazo. No, que el coche no arranque y sea tu herramienta de trabajo. Una reparación crítica en casa, como una fuga de agua importante. O, por supuesto, tener que apoyar de forma urgente a un familiar directo en una situación límite. Entiendo. Son escenarios que te desestabilizan por completo, no que te incomodan. Y entonces, por el otro lado, ¿cuál es la lista negra? ¿Qué cosas nos intentamos vender a nosotras mismas como emergencias y no lo son en absoluto? La lista es larga y tentadora. Unas vacaciones de última hora por muy buena que sea la oferta. Renovar el móvil porque ha salido un modelo más nuevo y el nuestro ya va un poco lento. Culpable. Una oportunidad de inversión que parece repetible. Esto es crítico. El fondo de emergencia nunca, jamás, se usa para invertir. Sería como quitarle el LED-back al coche para venderlo como chatarra. Me encanta esa imagen. Es que su función no es dar rentabilidad, para eso están las carteras de inversión. Su función es la seguridad y la liquidez. Hay una frase que lo resume perfectamente. No es un comodín, es un escudo. Un escudo. Y un escudo no ataca, solo protege. Me quedo con eso. Vale, ya tenemos claro qué es y sobre todo qué no es.
Ahora llega la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. ¿Cuánto? La regla de los 3 a 6 meses de gastos fijos la hemos oído todos 1000 veces. 1000 veces. Pero cada vez me parece más un eslogan que una solución real. Porque lo es. Es un buen punto de partida, un primer escalón para quien empieza de cero, pero se queda muy corto. La realidad de una persona no tiene nada que ver con la de otra. Por eso lo interesante es aplicar lo que se denomina un modelo de estratificación de riesgo personal. Suena complejo. Suena complejo, pero es muy intuitivo. Se trata de analizar tu vida en 4 áreas clave. A ver, desglosémoslo. ¿Cuál sería la primera? La primera es la estabilidad laboral. Y aquí las diferencias son abismales. Pensemos en un funcionario con plaza fija en un sector protegido. Su riesgo de despido es mínimo. Casi nulo. Quizás para esa persona un fondo de 3 o 4 meses es más que suficiente. Ahora, pongámoslo en el otro extremo. Un profesional autónomo que trabaja por proyectos en una industria muy cíclica, como la publicidad o la construcción. Ingresos muy variables. Claro. Sus ingresos pueden ser altos, pero muy volátiles. Para esta persona, 3 meses no son nada. Necesitaría apuntar a un colchón de 9 meses o incluso 12. Claro, es que su invierno profesional puede durar mucho más. Pero me pregunto, en el mundo actual, con la inteligencia artificial, los cambios de mercado, ¿quién tiene realmente un trabajo estable? ¿No somos todos, en cierto modo, un poco más autónomos de lo que creemos? Esa es una reflexión muy pertinente. La estabilidad es cada vez más una percepción que una garantía. Por eso, incluso en trabajos teóricamente fijos, quizás sea prudente no quedarse en el mínimo de 3 meses y apuntar más bien a 5 o 6. Es una forma de reconocer esa nueva realidad laboral. Exacto. Tiene sentido. ¿Cuál sería el segundo nivel de este modelo? Los dependientes económicos. No es lo mismo afrontar una crisis, una sola, que teniendo a 3 personas que dependen de tus ingresos. Una persona soltera, sin hijos ni nadie a su cargo, tiene una flexibilidad enorme. Puede apretarse el cinturón mucho más. Muchísimo. Si las cosas se ponen feas, puede mudarse a un piso más pequeño o compartir gastos con amigos. Pero si tienes hijos, una pareja que no genera ingresos o padres mayores a tu cargo, tu responsabilidad es inmensa. Un imprevisto no te afecta solo a ti, sino a todo tu ecosistema familiar. Y en esos casos, la recomendación se dispara. Se dispara. Para una familia con varias personas a cargo, sobre todo si solo hay una fuente principal de ingresos, el objetivo debería acercarse a los 12 meses de gastos. Y sé lo que esto puede provocar al escucharlo. Justo a eso iba. Entiendo la lógica perfectamente, pero seamos realistas. Un fondo de 12 meses, para la mayoría de la gente, eso suena a una meta tan lejana, tan inalcanzable, que puede llegar a desmotivar y provocar que ni siquiera empiecen. ¿No es contraproducente poner el listón tan alto? Es una objeción muy importante, y la respuesta es clave. No hay que verlo como un objetivo a cumplir en un año. Es una maratón, no un sprint. El primer objetivo puede ser conseguir un mes de gastos, y celebrarlo, un primer hito. Luego, apuntar a 3. Y cuando llegues, sentir esa primera capa de seguridad. Después, ir a por los 6. Quizá tardas 5 años en construir el fondo ideal de 12 meses, pero cada euro que añades te compra un poco más de tranquilidad. Claro, lo importante es empezar. Y entender por qué tu objetivo personal es ese, aunque tardes en llegar. Vale, visto así como un camino progresivo tiene mucho más sentido. Nos quedan 2 factores. El tercero son las coberturas externas. Básicamente, ¿qué otras redes de seguridad tienes? ¿Cuentas con un buen seguro de salud privado que cubriría un problema médico grave? ¿Un seguro de desempleo adicional, quizá? Exacto. O una red familiar o de amigos muy sólida que sabes, con certeza, que podría echarte una mano en un momento puntual. Si tienes varias de estas coberturas, quizá puedas permitirte un fondo un poco más ajustado. Si no tienes ninguna, si eres tú contra el mundo, entonces tu escudo tiene que ser más grande y más grueso. ¿Y el cuarto y último? El estilo de vida y el nivel de gastos fijos. No es lo mismo una persona que vive de alquiler en un piso asequible y no tiene deudas que una familia con una hipoteca elevada, las letras de 2 coches y los gastos de colegios privados. La mochila es más pesada. Mucho más. Cuanto más alta sea tu línea de flotación de gastos mensuales ineludibles, más agua entrará en el barco si se abre una vía. Por tanto, necesitas un fondo mucho más robusto para tener tiempo de achicar el agua sin hundirte.
La verdad es que al combinar estos 4 factores, estabilidad laboral, dependientes, coberturas y gastos fijos, la pregunta ¿cuánto necesito? Deja de tener una respuesta de manual y pasa a tener una respuesta que es casi como una huella dactilar. Ese es el objetivo. Tu número y solo tuyo. Ese es exactamente el objetivo. Convertir un consejo genérico en una meta personal, motivadora y sobre todo realista. Perfecto. Ya sabemos qué es, para qué sirve y cómo calcular una cifra a medida. Pero ahora viene la parte práctica que a mí me parece crucial. Digamos que con mucho esfuerzo he conseguido reunir una cantidad decente. El problema es que el mayor enemigo de ese dinero soy yo misma. ¿El de todos? Cada vez que abro la aplicación del banco y veo esa cifra ahí llamándome. ¿Cómo nos protegemos de nuestra propia impulsividad? La decisión de dónde guardarlo parece ser más psicológica que financiera. Totalmente. El lugar donde guardas el dinero determina en gran medida tu comportamiento. Se trata de crear lo que los psicólogos llaman fricción positiva. Fricción positiva, me gusta. Pequeños obstáculos que te hacen detenerte y pensar antes de actuar. La opción más recomendada es la más simple. Una cuenta de ahorro completamente separada de tu cuenta del día a día y, muy importante, sin una tarjeta de débito o crédito asociada. Una especie de cárcel voluntaria para el dinero. Exacto. Creas una separación física y sobre todo emocional. No ves ese dinero en tu operativa diaria. Para acceder a él tienes que hacer un acto consciente. Entrar en la banca online y ordenar una transferencia. Ese pequeño paso es a menudo suficiente para enfriar el impulso de gastarlo en algo que no es una emergencia real. Es el tiempo que necesitas para que tu cerebro racional le gane la partida al emocional. Me parece una idea brillante por su sencillez. ¿Qué otras alternativas se plantean para perfiles quizás con un poco más de autocontrol? Para quien tiene más disciplina está la opción de una cuenta remunerada, también separada. La ventaja es que ese dinero genera un pequeño interés y no pierde tanto valor por la inflación. Sigue siendo accesible, pero al estar en otro silo mental cumple la función de separación. ¿Vale? Luego, para quienes realmente necesitan atarse las manos, está la opción de los depósitos a corto plazo, por ejemplo a 3 o 6 meses, que se renueven automáticamente. Eso ya es un nivel de protección superior, ¿no? Mucho más. Aquí la fricción es mayor porque si necesitas el dinero antes del vencimiento, normalmente hay una penalización. Esto te obliga a pensar no 2, sino 3 veces, si la situación es lo bastante grave como para asumir ese coste. Es una forma muy efectiva de blindar el fondo contra ti mismo. Y supongo que habrá una última opción más. Extrema. Sí, por último, se menciona la opción de tenerlo en efectivo, en una caja física. Pero se desaconseja totalmente salvo para casos muy extremos, por los evidentes y enormes riesgos de seguridad que conlleva. Queda claro que la estrategia no es solo acumular, sino también proteger activamente ese dinero de nosotras mismas. Y esto nos lleva a la última parte del análisis, la que para mí es la más reveladora. Se da un giro casi filosófico al afirmar que el fondo de emergencia no solo protege tu cuenta corriente, protege tu mente. Ahí es donde trasciende lo financiero. Y para ilustrarlo, se cuenta la historia de un consultor independiente llamado Julián. Una historia que es un antes y un después en la forma de entender esto. Totalmente. Julián era muy bueno en su trabajo, pero vivía en un estado de estrés financiero constante, al límite. Cada mes era una montaña rusa, dependiendo de si el cliente principal pagaba a tiempo o no. La vida del autónomo. Un día, harto de esa ansiedad, se propone construir su fondo. Tarda 14 meses de esfuerzo y sacrificios. Y justo cuando lo completa, ocurre lo inevitable. Su cliente más grande, el que representaba el 60% de sus ingresos, le comunica que no sigue. El escenario de pánico para cualquier autónomo. Exacto. En el pasado, eso habría sido el caos absoluto. Llamadas desesperadas, aceptar cualquier proyecto mal pagado. Pero esta vez, no. Con su colchón de seguridad de casi un año, pudo hacer algo que nunca había hecho. Respirar. Parar. Se tomó una semana para analizar la situación, replantear su estrategia, contactar con calma nuevos clientes potenciales y negociar desde una posición de fortaleza, no de desesperación. Y aquí viene la frase que me dejó helada. Su fondo no le salvó la vida, le salvó la dignidad. Es que esa frase lo cambia todo. Conecta directamente la experiencia de Julián con los beneficios psicológicos que son la verdadera rentabilidad de este ahorro. Tener un fondo de emergencia reduce drásticamente el estrés financiero crónico.
esa ansiedad de bajo nivel que muchísima gente sufre en silencio. Te da poder de negociación. Poder para decir no a un trabajo tóxico, a un cliente abusivo o a un proyecto que no te convence, porque no dependes desesperadamente de ese ingreso inmediato. Es increíble pensar que el dinero pueda comprar algo tan intangible como la dignidad o la capacidad de decir no. Es una inversión directa en salud mental, sin duda. Y se mencionan otros efectos, como una mejora demostrada en la calidad del sueño. Y esto nos lleva a una pregunta de fondo. ¿Cuánto vale eso? Buena pregunta. ¿Qué rentabilidad tiene dormir bien por la noche sabiendo que si mañana las cosas se tuercen, tienes un margen de maniobra de 6, 8 o 10 meses? Cualquier mínimo porcentaje de interés que pudieras ganar invirtiendo ese dinero en otro sitio es insignificante comparado con el valor de esa paz mental. Es incalculable. Entonces, si unimos todas las piezas, la conclusión es que construir un fondo de emergencia es mucho más que una decisión financiera inteligente. Se describe como un acto de liderazgo personal. Es una forma de decirte a ti misma que te respetas, que tu bienestar futuro es una prioridad. Es autorrespeto en estado puro. Me quedo con dos ideas finales que lo resumen todo. La primera, mi tranquilidad vale más que mi impulso. Es toda una declaración de intenciones. Es reordenar tus prioridades de forma consciente. Y la segunda, que me parece casi un mantra para la vida. No necesito que todo salga bien para estar bien. Esa es potentísima. Es aceptar que los problemas y los imprevistos van a llegar, es inevitable, pero que has sido lo bastante previsora como para construir un sistema que impida que te destruyan. Desde esa perspectiva, el verdadero lujo no es el objeto visible, no es el coche, el reloj o el viaje. La verdadera riqueza, la que de verdad importa, es la seguridad invisible. Es la capacidad de afrontar el futuro y poder decir con honestidad, pase lo que pase, estoy cubierto. Es una redefinición completa de lo que significa ser rica en el siglo XXI. No podría estar más de acuerdo. Una redefinición necesaria. Y todo esto me lleva a un pensamiento final, una pregunta que se queda flotando después de analizar todo el material. A ver. Si aceptamos que el fondo de emergencia es nuestro sistema inmunológico financiero, un escudo para los imprevistos económicos, la pregunta es inevitable. ¿Cuáles son y cómo construimos los fondos de emergencia para las otras áreas clave de nuestra vida? Interesante. Cuando nos quedamos estancados. Quizás el mayor aprendizaje de todo esto sea aplicar esa misma lógica de previsión y autocuidado a todos los ámbitos de nuestra existencia.